Y a esta hora nos acompaña el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Economista, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín, y buenos días a toda la audiencia de Coavisa. Empecemos por lo concreto. ¿Qué ha hecho el gobierno? El proyecto urgente ante la mayor crisis fiscal del país, según palabras del ministro de Economía. El régimen ha remitido un proyecto de ley económica urgente, la llamada Ley de Eficiencia Tributaria y Generación de Empleo. Pero ese proyecto de ley ataca a la crisis fiscal denunciada por el ministro Vega, ¿o se trata simplemente de un parche de liquidez y nada más que eso? Absolutamente, es un parche. Cuando usted tiene una persona con una brutal hemorragia que ingresa a un hospital, hay muchas cosas correctas que puede hacer. La temperatura del quirófano, que estén los instrumentos médicos esterilizados, que esté el personal listo, todo eso es... Pero hay una cosa que hay que hacer, la esencial: cerrar la hemorragia, cortar la hemorragia. Esta ley anticipa recursos. Es como cuando usted en una empresa vende su factura. Anticipa lo que va a recibir, pero no está aumentando las ventas, no está generando más ingresos. Vender más es generar más ingresos. Entonces esta ley lo que hace es anticipar, pero no ataca en lo más mínimo el problema de fondo. El problema de fondo es que el Ecuador entrega 10 mil millones de dólares de subsidios que son insostenibles y que están llevando al Ecuador a una crisis que puede tener las mismas dimensiones, repercusiones en lo político, económico y social de la crisis del año 99. O sea, usted está hablando que si no se toman decisiones de carácter estructural, ¿la dolarización está en riesgo? Si no se toman decisiones de carácter estructural, la estabilidad de la sociedad ecuatoriana está en riesgo. Lo he dicho ya y lo vuelvo a repetir. El Ecuador no puede seguir siendo un país que, como lo dije en un artículo el día domingo en Diario El Universo, tiene anemia, una anemia crónica, porque no se sabe si va a alcanzar la plata para pagar sueldos, y que adicionalmente a eso tiene escoliosis por todos lados. ¿Y cuál es la salida a eso? Una profunda reforma estructural. Decirle al país... ¿Meterle la mano en el bolsillo a la gente otra vez? No, a ver, meterle la mano al bolsillo a la gente, cuando usted elimina subsidios, le mete la mano en el bolsillo a los contrabandistas, le mete la mano en el bolsillo a los narcotraficantes que usan combustible barato como acelerante, meterle la mano en los bolsillos a las clases medias y altas, que son las que consumen los combustibles. Y cuando usted reforma un sistema de pensiones que entrega 3.200 millones de dólares de subsidios a las pensiones, le mete la mano al 30% más privilegiado del país que tiene seguridad social. Lenín, el 70% de la gente en el Ecuador no tiene seguridad social. Cuando usted subsidia pensiones, ¿qué está haciendo? Sacando plata del presupuesto que debe ir a esa gente del páramo que no tiene agua, a esos campesinos que no tienen caminos, a esos pobres de los barrios marginales que tienen una situación insostenible de pobreza, saca plata que debe ir a ellos para entregarlos a los que tienen una jubilación. Sí, entonces claro, entendamos que es exactamente al revés. Sí, los subsidios van contra el pueblo, no a favor del pueblo. Si es tan claro el escenario, economista, y si son tan graves los riesgos de no hacer nada, ¿por qué entonces el presidente Noboa mira hacia otro lado y decide simplemente fijarse en el parche y no en lo estructural? Porque es una sociedad caníbal. Porque es una sociedad en la cual cuando usted quiere hacer algo hay riesgos, pero son los riesgos que tiene que tomar un gobierno para que esto no explote. Entonces... Son los riesgos que tiene que tomar un gobierno que no está pensando en la reelección dentro de 18 meses. Lenín,
Yo creo personalmente, y respeto mucho al presidente Noboa, le tengo un gran aprecio, que la mejor forma de reelegirse es enfrentar la realidad. Porque si no se enfrenta, el deterioro de esta economía va a ser insostenible. Porque los mejores actuarios y los mejores técnicos de la seguridad social, que hay muy buenos, ya ven que para marzo del próximo año la seguridad social en el Fondo de Salud no tiene cómo derivar pacientes a ningún lado ni pagar a proveedores. Y que para el año 2025 será muy difícil cumplir con el pago de pensiones. Entonces, ¿cree usted que la reforma puede esperar? Lo dijo también la comisión que formó el presidente Lasso bajo un economista del prestigio mundial y la capacidad de Augusto de la Torre, más otros técnicos de organismos internacionales de primer orden, que la seguridad social no aguanta más y tiene que ser reformada. Ahora, el presidente Noboa dijo que él iba a enviar un proyecto de ley económico urgente mensual cada mes pues a la Asamblea Nacional. Hoy es el día 20 del gobierno de Daniel Noboa. Dentro de 10 días ya debería estar remitido un nuevo proyecto. ¿Y qué debería contener entonces esa propuesta de reforma? A ver, Lenín, supóngase que en una casa usted tiene un ludópata que se juegue el dinero de toda la familia y usted manda una ley para ponerle una reja a la puerta, el tipo se sale por la ventana. Y usted manda otra ley para que no pueda entrar a un casino, va y juega en un casino ilegal. Y usted, no, tiene que curar al ludópata. ¿Cómo? Necesita ir a la terapia. Hay que atacar el problema de fondo. Empleo. El país no va a generar empleo porque haya una ley que dice que va a generar empleo. ¿Por qué razón? Porque para que haya empleo, Lenín, tiene que haber inversión. Usted necesita un conductor de una volqueta, necesita invertir en la volqueta. Usted necesita un operador de un telar, necesita comprar el telar. ¿Son insuficientes los incentivos entonces que contempla este proyecto? Lenín, ¿cómo va a haber inversión si el Estado no puede pagar sueldos? ¿El Estado está invirtiendo? No. ¿Y el sector privado invierte? Tampoco. ¿Por qué? Porque hay una estructura de tasas de interés politizada, ridícula, absurda, que canaliza el crédito a favor del consumo, no a favor de la inversión. Entonces, si estos problemas de fondo no se atacan, eliminar subsidios, reforma a la estructura de tasas de interés, reforma al sistema de pensiones, legislación laboral, para tener realmente que esa masa de 70% informal pueda tener acceso a la formalidad, no vamos a resolver los problemas. Pero ¿cómo se explica entonces que el presidente Noboa no esté actuando en función de todo esto que usted nos indica, economista? Si usted dice que en marzo ya no va a haber dinero en el IES para solventar lo que necesita el Fondo de Salud, la bomba le va a explotar en las manos a Daniel Noboa. No es que se está pateando esto para 2026, para 2028. Lenín, ¿puedo preguntarle a usted qué ha oído de los atrasos que hay de pagos? ¿Cuánto ha oído usted que son los atrasos? Más de 3.000 millones, ¿verdad? Más de 3.000 millones de atrasos. ¿Qué significa un atraso, Lenín? Que ese contratista no le puede pagar al banco, que ese contratista o ese municipio no puede cumplir, o ese consejo provincial no puede cumplir, o esa y viene una cadena terrible, se rompe la cadena de pagos y aumenta el desempleo. No podemos creer que ante un problema del tamaño y de la distorsión de las tasas de interés, de los subsidios, de la seguridad social, esto se pueda resolver con aspirinas. Eso no es posible, al menos creo yo, y lo digo con toda sinceridad. Por todo esto, economista, usted que acompañó al presidente a su primera reunión de transición, ya no volvió a salir junto a él. Bueno, le he expresado en varias ocasiones cuál es mi criterio y el presidente tiene todo el derecho del mundo de tener su programa y sus decisiones.
y yo las respeto, pero al mismo tiempo estoy en la obligación, porque no tengo un interés ni electoral ni político, de decirle al país lo que creo. Y lamentablemente son realidades científicas de la economía. En 1998, Lenín, octubre de 1998, un gran señor, Carlos Pérez Perazo, mi gran amigo, director del Universo, me llamó a Costa Rica en el exilio. Me dijo, veo esto muy mal, puedes hacer un análisis. Fueron casi 2 páginas enteras del diario El Universo, octubre del año 98. 15 meses antes de la dolarización, ese análisis mío decía, no hay más espacio para una moneda propia. Eso ya se veía. Si se hubiese tomado la decisión en octubre del año 98, la terrible crisis de fines del 99 habría sido muchísimo más pequeña. La economía puede tardar, pero llega y pasa una factura y la pasa sobre los más pobres y la pasa sobre los más desprotegidos. O este país entiende que la política, el interés electoral de todos los partidos que están en la Asamblea pasa a segundo plano y el país pasa a primer plano, o vamos a tener muy graves consecuencias en este país. Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, gracias, economista, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias.